Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a resolver la comunicación por PLC teniendo en cuenta el encoder que nos ofrece Machines Simulator. Esto es la continuación del tutorial anterior y vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Entro en el editor y eh, abro el programa que, como ustedes saben, lo comienzo con Z. El mismo programa que nos viene con Machine Simulator, la misma aplicación, pero comenzando por la Z. Bueno, en principio les recuerdo que tenemos estos elementos eh, importantes. Este sería la cámara de visión y después aquí no les mostré la vez anterior. Este sería el que está pegado al motor, lo que es el encoder. Bien, ¿qué modificaciones he hecho con respecto a la pantalla anterior que viene con Machine Simulator? Bueno, pues las modificaciones que he hecho, bueno, esto lo voy a poner más o menos frontal. Las modificaciones que he hecho han sido las siguientes. En primer lugar, en Scriptcode, como suele ser costumbre mía, he colocado las etiquetas en español para que, bueno, eh, para poderlas entender mejor. Entonces, o para poder nosotros ubicarnos mejor. Las salidas digitales, pues tenemos cintas, brazo succiona, brazo extiende, brazo baja. Con respecto al 1, con respecto al 2 lo mismo. La entrada digital, perdón, la salida digital de activar cámara, la visión, la luz de marcha, la luz del piloto de paro o del botón. Etiquetar, o sea, las entradas digitales, pues las fases, ¿vale? La fase A, lo que nos produce el encoder como fase A y fase B, que como sabemos la combinación de ellas es lo que nos da el número que nos da el encoder de 0 a 3 como vimos en el vídeo anterior. Cuando nos dice la cámara que ha terminado de leer, una posición que hay libre. Después, con respecto a los brazos, tenemos pieza de succión, entrada de pieza de succión, que significa que el brazo está colocado encima de la botella. Brazo recogido, brazo extendido, brazo arriba, brazo abajo. Lo mismo con el brazo 2 y los pulsadores, botón de marcha, botón de paro, seta de emergencia, y también está la fotocélula, que al final algunas entradas las usamos y otras no. En cuanto a entradas analógicas, el resultado de la cámara, y después yo he colocado una serie de salidas analógicas para visualizar en pantalla, que es la lectura actual del encoder, para visualizarlo en tiempo real. A la vez que se activan las entradas digitales del encoder, pues activo, bueno, pues calculo la lectura del encoder y la visualizo. Después tenemos unas FIFOs para mostrar, vamos, para recoger la posición a la que tenemos que llegar eh, según sea botella tipo 1 o botella tipo 2. Lógicamente para el brazo 1 hay 3 posiciones y para el brazo 2 hay 5 porque está más lejos. Después recojo también el valor del encoder acumulado y además de recogerlo lo visualizo, y visualizo los contadores de botellas que pasan por el encoder del tipo de botellas 1, 2 o 3. Bien, además, para poder visualizarlo, he hecho en el GraphCode pues que con la salida analógica 0, que es la del encoder, visualizo en el display el encoder, y con la salida analógica 9, que es el encoder total, visualizo en el display el encoder total.
Al encoder total, como puede ser más largo, bueno, pues le he puesto una longitud de 2 y además, más que nada porque aparezca bien el texto de encoder total. Esto lo he hecho en la fila 0 de las columnas 0 y 1. Por lo tanto, nos ocupará en total las columnas 0, 1 y 2, porque este tiene de longitud 2. Después, la salida analógica 10, que es el encoder total, es el contador 1, lo visualizo. La 11, que es el contador 2, y la 12, que es el contador 3, los visualizo en las columnas 0, 1 y 2, pero de la fila 1. Por lo tanto, ya tengo la parte izquierda de la pantalla, digamos, ocupada hasta la columna 2, usando las dos primeras filas. Y después en la parte derecha de la pantalla he colocado pues lo que hay en las filas, en las FIFOs. En la FIFO 1, en la matriz, en el array, la posición 0, la posición 1 y la posición 2, que lo coloco en las columnas 4, 5 y 6, pero de la fila 0. Y después la FIFO 2, que todas las posiciones las coloco en la fila 1, en las columnas 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Bien, con esto vamos a ver cómo hemos hecho el programa de PLC para resolver el tema este. Bien, en el programa del PLC lo primero que he hecho, como normalmente tengo costumbre, declarar las variables. Bueno, tengo aquí, lo voy a poner así. Bien, las entradas digitales, ¿vale? Las correspondientes a las que me llegan de Machine Simulator. Luego, las salidas digitales, las correspondientes que me llegan de Machine Simulator, la entrada analógica que me llega de Machine Simulator y las salidas analógicas, que son las que he definido yo. He definido en el encoder el FIFO 1, FIFO 2, que son arrays de 4 posiciones, y de 6, de 0 a 3, que serán 0, 1 y 2, de 3 posiciones y de 5, ¿vale? Que como son números reales, al ser analógicas, y Machine Simulator trabaja con números reales en el caso de las analógicas, como sabemos, el encoder total y los 3 contadores. Esta la puedo suprimir porque no lo uso, el motor de pasos. En este caso pues voy por etapas. Después, en cuanto a memoria, tengo de que está en la fase o en la etapa de marcha, que hay inhibición de marcha cuando está colocando la botella, tanto del brazo 1 como del brazo 2, en la cinta de salida correspondiente. Brazo 1 inicio o brazo 2 inicio cuando la botella está justo debajo, hasta que es, digamos, la orden de inicio al brazo 1 o al brazo 2, que como ya veremos más adelante, es para sacar la botella de la cinta de alimentación a las cintas correspondientes, en el caso de la cinta 1 y en el caso de la cinta 2, brazo 1 y brazo 2. Brazo 1 fin y brazo 2 fin es cuando la función que yo le llamo me da el fin. Y después la IFIFO 1 y la IFIFO 2 serían los índices de las FIFOs, de aquí de las salidas analógicas de las FIFOs 1 y 2, ¿vale? De las posiciones donde guardo las posiciones en donde tiene que el brazo, la posición del encoder, en donde tiene que el brazo coger la botella y sacarla afuera. Luego el resultado de la cámara, para poder comparar con el resultado de la cámara de la entrada analógica,
para saber si es el mismo o distinto, y el encoder también para poder comparar con la entrada analógica del encoder. Y después el graph del armario, que le he colocado 3 etapas. Entonces, si nos vamos, bueno, desde el main, lógicamente, bien, si extiendo procesos, veo que llamo a entradas y salidas digitales, como siempre, al armario eléctrico y al proceso. En entradas y salidas digitales, bueno, digitales y analógicas, lo que pasa que les he llamado así, refresco las entradas digitales. En el caso de la seta de emergencia, como es un contacto normalmente cerrado y para yo poder trabajar como si fuese abierto, es decir, con la lógica normal, pues le digo que es no la entrada 16. En cuanto al control de las salidas digitales, pues utilizo todas las que hay previstas, las entradas analógicas también y las salidas analógicas también. Aquí, como vemos, pues en el caso de las FIFO 1 y FIFO 2, pues lógicamente en cada una de las salidas analógicas, para poder representarlas en la pantalla, bueno, todas las he generado precisamente para eso, para poder presentarlas en la pantalla. Pues entonces tengo que sacarlas por separado, lógicamente. Bien, esto en cuanto a la función de entradas-salidas. Y ahora vamos a los procesos. El armario eléctrico, he aprovechado el propio armario eléctrico que venía con la pantalla de Machines Simulator, en donde, bueno, pues o bien en la etapa, en el primer scan, o bien si no hay ninguna etapa de las dos, o bien si se pulsa la seta de emergencia, se nos va a la etapa 0, quitándose la 1 y la 2. En la etapa 0 el armario está en emergencia. Entonces, cuando se quita la seta de emergencia, recordemos que aquí hago una lógica normal porque lo he negado en las entradas digitales. Entonces, de la etapa 0 me voy de la etapa 0 a la etapa 1. En la etapa 1, lógicamente me pongo en posición de paro, que cuando se pulsa el botón de marcha me voy de la etapa 1 a la etapa 2. Y de la etapa 2, la salida normal es al pulsar el botón de paro, que me voy de la etapa 2 a la etapa 1. La etapa 0 está en emergencia, la 1 está en paro y la 2 está en marcha. También me saldría de la etapa 2 o de la etapa 1, lógicamente con la seta de emergencia, que esto es prioritario, que se me iría a la 0. Las activaciones del armario, bueno, pues yo he previsto que en la etapa 2, que es en marcha, se me encienda la luz de marcha, del piloto en marcha, de forma permanente. En la etapa 0, pues que con un clock de los que tiene TIA Portal o Siemens, se me encienda con parpadeo, digamos, la luz de marcha, y en la etapa 1 también. Entonces, cuando esté en emergencia, se me va a poner la luz de marcha en parpadeo. Además, un parpadeo cada 0,5 segundos. Cuando está en la etapa 1, es decir, cuando está parado, se me va a poner en parpadeo también para invitarme a que le pulse marcha. En la etapa 1, es decir, cuando está en paro, pues se me enciende el piloto de paro. Y si está en la etapa 0, es decir, con emergencia, a la vez que se me enciende el piloto de marcha con una periodicidad de 0,5 Hz, el piloto de paro también. Y después, en la etapa 2, le indico que la máquina está en marcha, porque realmente está en marcha. Y esta será, digamos, la desencadenante de ponerme todo el proceso en marcha. Entonces, si me voy al proceso, en el primer scan, en el primer ciclo, cuando enciendo el PLC, pongo a 0 pues las salidas analógicas, digamos, tanto el encoder como las FIFOs, como los contadores y el encoder total. Pongo a 0 también los índices de las FIFOs, ¿vale? Los apuntadores.
y después, bueno, pues si está en marcha, controla el proceso, en cualquier caso, en cualquier otro caso lo para. Bueno, siempre aquí está controlando lo que sería el encoder, ¿vale? Entonces, cuando no hay fase A ni hay fase B, el encoder está marcándonos 0. Cuando fase A está activa y fase B está a 0, el encoder realmente nos está diciendo que está en la posición 1. Cuando la fase A está inactiva y la fase B está activa, el encoder nos está diciendo que está en la posición 2. Y cuando las dos están activas, nos está diciendo que está en la posición 3. De forma que mirando los dos bits del encoder sabemos si está en la posición 0, 1, 2 o 3. Entonces, esto lo guardamos en la salida analógica de encoder para visualizarlo en pantalla. Entonces, en pantalla, en el encoder se nos visualizará 0, 1, 2 o 3. Entonces, ahora, cuando el valor del encoder sea distinto al valor memorizado del encoder, es decir, al que tenía en el ciclo anterior de PLC, entonces el encoder total lo incrementa en una unidad. Es decir, ¿cuándo va a incrementar el encoder total? Pues cuando haya un cambio en la lectura del encoder. Es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería utilizando flancos. Pero, bueno, me he decantado por esta forma. Y después la salida analógica del encoder la pongo en la memoria del encoder para el ciclo siguiente mirar aquí justamente, es decir, para que no me esté añadiendo en una unidad cada ciclo mientras esto fuese distinto. Por eso lo hago igual y al ciclo siguiente, si no ha habido cambio, pues no añado una unidad. Esto es, digamos, una forma de generarse uno su propio flanco, usando flanco propio, digamos. Cuando hay orden de marcha y no hay inhibición de marcha, entonces pone en marcha la salida de cintas y la salida de cámara. La salida de cámara la podría poner en marcha siempre. Lo podría hacer así. Le digo always true y se lo pongo aquí. Y ya está. Y entonces pues ya siempre me va a estar detectando para que no me haga ningún extraño en caso de que se quede parado cuando una botella esté justamente pasando por la cámara. Que no sé cómo se comporta, pero bueno, por si acaso lo hago así y ya está. Bien, ahora cuando está en marcha y bueno, hasta ahora cuando está en marcha se ponen las cintas en marcha, siempre y cuando no hay inhibición de marcha, es decir, que cuando el brazo vaya a recoger la botella hasta que la termine de dejar y se recoja el brazo, van a estar paradas porque se me va a inhibir la marcha. Ya lo veremos más adelante. Cuando está en marcha y el resultado de la lectura analógica de la cámara es distinto del resultado de la lectura analógica de la cámara del ciclo anterior, entonces cuando el resultado es un 1, quiere decir que la botella es del tipo 1, le añade 38 posiciones a la lectura del encoder total y lo guarda en donde apunta el apuntador FIFO 1, pues en la pila 1. A su vez, añade al apuntador, lo incrementa en una posición y incrementa el contador de botellas tipo 1. Es decir, está pasando una botella 1, lo acaba de detectar. Podía aquí haber utilizado la detección de la fotocélula, la detección de la botella que me da la cámara, pero bueno, directamente he utilizado esto que me lo está diciendo todo. Bien, después
esto es un 1 normal porque es un INT. Bien, y este también será un 1. Después hago lo mismo con las botellas de tipo 2, con la FIFO 2. Lo que ocurre que en lugar de desplazarme 38 posiciones de encoder, son 66 en este caso. Esto lo he ido ajustando hasta que pues más o menos me ha coincidido bien. Siempre es una posición fija, con lo cual siempre va a coger las botellas en la misma posición. Y cuando son del tipo 3, es decir, las transparentes, como no las voy a recoger con ningún brazo, simplemente incremento el contador 3. Y después pongo la entrada analógica en el resultado para que al ciclo siguiente no me haga esta operación. Después, siempre, si la pila FIFO es mayor o igual que 2, se la pongo a 2 en el caso de la 1, y si es mayor o igual que 4, se la pongo a 4 en el caso de la 2. ¿Esto por qué? Pues bueno, es por seguridad. Realmente no hace falta, pero es por seguridad. Y ahora estoy llamando a la función brazo, que la veremos con detalle, y le estoy pasando los parámetros de inicio, pieza de succión, inicio es memoria, pieza de succión o marca es las entradas digitales de todas las entradas digitales del brazo, y nos activa o nos desactiva las salidas digitales del brazo, y a su vez nos dice cuándo ha terminado el proceso completo de sacar la botella. Ahora yo le digo, o sea, esto es todo inherente al brazo 1, a la extracción de las botellas 1. Le digo que si el encoder total es mayor que 0 y la pila FIFO es mayor que 0, el contenido, entonces si se encuentra que la pila FIFO es igual o menor, que puede ser que se vaya un bit por lo que sea, bueno, pues no pasa nada. Así se contempla, ¿vale? Para tenerla siempre limpia. Entonces activa el brazo de inicio. ¿Y cuándo se desactivará? Pues cuando esta pila no cumpla la condición de que sea menor o igual. Es decir, ahora lo vamos a ver. Si está mandando activar el brazo y el brazo nos está diciendo que ha terminado, entonces desplazo la pila FIFO 1, es decir, lo que tengo en la 1. Nosotros realmente lo movemos según la 0, la posición 0, y lo añadimos al final. Entonces lo que tengo en la 1 lo paso a la 0 para ser la próxima botella que recoja. Lo que tengo en la 2 lo paso a la 1, en la 2, que es el final de la pila, le pongo un 0 y decremento el puntero en una unidad. Lo mismo hago con la salida 2, teniendo en cuenta que la FIFO 2 es un poco más larga, ¿vale? Serían, pues en lugar de terminar en aquí 0, 1, pues aquí termina 0, 1, 2, 3. Pues en la FIFO 4 es la última, y aquí se pondría en la última posición a 0. Bien, y lo mismo con el apuntador del FIFO 2. Y ahora control de inhibición de marcha a la cinta, pues cuando hay cualquiera de las dos brazos están activos, entonces inhibo la marcha, con lo cual se nos va a parar la cinta. Si vamos ahora, desde aquí hemos llamado a la función brazo 2 veces, por lo tanto, y se nos ha generado los 2 dBs, porque es una función no es C, sino que es B. Entonces, aquí en la función lo primero que hago es declarar las entradas en donde tengo inicio, que es la orden de que la función esté activa, digamos, las entradas digitales que tengo del brazo, y en cuanto a salidas
activo las salidas o las desactivo las salidas digitales y dice la función cuando ha terminado. Luego en estáticas me guardo las posibles etapas que he visto que lo puedo hacer con esas etapas, y se me han generado dos temporizadores que he llamado. Lógicamente se guardan en estáticas. Bien, entonces, bueno, pues vamos a ver. Inicializo el graph si no está en ninguna etapa. Bueno, y tengo un elemento auxiliar en temporal, ¿vale? Porque no me hace falta que esté en estático. Entonces, pues bueno, lo guardo en temporal. Si no hay ninguna etapa, lo pongo en auxiliar. Esto lo he hecho en algún otro video tutorial. Esto nos lo permite hacer el PLC. No así eléctricamente, pero en el PLC sí. Y cuando auxiliar está activo, es decir, cuando no hay ninguna etapa activa entre la 1 y la 6, o bien en el primer ciclo, o bien si ha desaparecido la orden de inicio, entonces activo la etapa 0 y desactivo el resto. El control del graph. Vamos a ver, en la etapa 0 lo que hago es bajar el brazo. ¿Hasta dónde? Hasta brazo abajo. Claro, siempre y cuando esté activo el inicio. Si no está activo el inicio, se va a quedar en etapa 0. Podía haber hecho una etapa 0 simplemente esperando el inicio, pero he preferido condensarlo un poco más. Después en la etapa 1, ¿qué es lo que hago? Succiono la botella y además me aseguro que está succionada durante este tiempo. Una vez que transcurre el tiempo, me voy a la etapa 2. De la 1 me voy a la 2. En la 2 sube el brazo. Bueno, cuando está arriba me paso a la 3. En la 3 extiendo el brazo o lo saco. Cuando está extendido me voy a la 4. En la 4, ¿qué hago? Bajar el brazo. O sea, aquí una vez que succiono ya tengo la botella. Cuando la subo el brazo, lo subo con la botella mantenida. Después tengo que tener la precaución de tener succionado la botella durante las etapas correspondientes. Bien, y después ya en la etapa 4 bajo el brazo, y en la etapa 5 dejo de succionar la botella y me aseguro de que se ha dejado de succionar para no arrastrarla al meter brazo otra vez. Entonces le pongo un temporizador pequeño. Y una vez que ya ha terminado de dejar la botella, se va a la etapa 6, que en el momento que haya desaparecido, porque yo además en la etapa 6 saco el fin, y con el fin se me va a ir el inicio o sea, me va a dejar de pedir inicio, con lo cual pasará a la etapa 0. De nuevo. Temporizadores. Bueno, pues el temporizador 1 de la etapa 1, pues lo hago con la etapa 1, le pongo 3 décimas de segundo. Y el temporizador de la etapa 5 lo hago con la etapa 5 siempre y cuando no haya pieza de succión, es decir, cuando ya lo haya abandonado, otras 3 décimas de segundo. Este lo utilizo justamente para eso, para saber que la pieza de succión la ha dejado ya. Activaciones en la etapa 1, cuando hay pieza de succión, succiona. O sea, cuando la pieza está ahí, que hay una botella ahí, que la detecta, y permanece succionando en las 4 primeras etapas. Extiende, bueno, pues las etapas de la 3 a la 5, extiende el brazo. Baja brazo, pues cuando, pues en la etapa 0, cuando hay inicio, y permanece abajo en la etapa 1, y después vuelve a bajarlo en la etapa 4 y permanece en la etapa 5. Y cuando doy el fin, pues el fin lo doy en la etapa 6. Vamos a ver cómo se comporta. Entonces voy a cargar en el dispositivo y vamos a verlo con Machine Simulator. Bueno, pues aquí ya tenemos funcionando lo que es Machine Simulator con TIA Portal. Voy a visualizar las entradas y salidas
para tener un poco más de visión. Cuando yo le pulso a la seta de emergencia se me van a poner los dos pilotos en parpadeo. Cuando lo quito se me queda activo el piloto de paro porque está en paro y el de marcha me invita a darle marcha. Y cuando le pulso a marcha, pues todo va a funcionar. Vemos aquí las fases del encoder, vemos cómo lo incrementa de 0 a 3, vemos cómo totaliza. Ahora cuando pase una botella que sea del tipo, por ejemplo la negra, nos va a incrementar en la FIFO 2, tiene 130 y tantos sumándole lo que sea, y en la FIFO 1 lo mismo, ¿vale? Cuando llega al brazo 1 nos va a descargar la botella 1, cuando llega al brazo 2 nos va a descargar la botella 2. Bien, entonces bueno, vamos a ver los distintos puntos de vista que estaba preparado el programa. Bueno, estoy en el 3, en el 4, en el 5. Vale, aquí se ve desde arriba. Bien, aquí tenemos en primer plano el detector de botellas, el visor, y también tenemos, podemos ver lo que es el encoder. Vale, aquí vemos, bueno, podemos darle una vista de dron y tenemos todo el conjunto. Vemos que hay 4 botellas en la FIFO 2, es decir, de color negro, una en la FIFO 1. Cada vez que llega la botella por el encoder a la posición, la saca la cinta. Y bueno, y aquí tenemos todo. Espero que les haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Como siempre, nos sorprende Machine Simulator cada vez con temas nuevos. Esta vez ha sido con el encoder y ya vemos cómo lo podemos utilizar con TIA Portal. Bien, pues nos vemos en el próximo. Muchas gracias.